Bueno, así como tuvimos esta parte que fue el cuestionario muy duramente criticado, tenemos otra parte que es un proyecto que van a hacer los grupos de ETP de cada uno de ustedes. Bien. ¿Cuál fue la idea de esto? Bueno, que es muy difícil, voy a saltear la primera hoja ahora, léanla antes de empezar. El objetivo de esto fue, bueno, la verdad es imposible controlar lo que hacen, vamos a aprovechar que ustedes hablan entre sí, tirémosle algo y veamos cómo lo resuelven. Y además se van a vestir de ingenieros durante 6 días. Como el lunes es feriado, tienen el lunes también para seguir trabajando, se entrega a la medianoche del martes. Medianoche del martes significa lunes a las 23:59 horas, lunes a la noche. Idealmente las preguntas debieran manejarlas por campus, así estamos todos en la misma línea, todos contestamos lo mismo, todos sabemos lo mismo. Estaremos atentos siempre para contestar lo que surja. Bien. En cualquier momento que diga algo que quieren frenarme, me frenan, por favor. Se prendan el micrófono o ponen en el chat un Santiago, callate, quiero hablar, y contesto. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer estructuras de verdad por un segundo, vamos a dejar las cosas estrambóticas, vamos a resolver un puente. Entonces, ustedes tienen que cruzar este río con una ruta. Y el río tiene más o menos un ancho, o el puente va a terminar midiendo 75 metros de largo en total. ¿Sí? Entonces, esto de acá es 75 metros. Obviamente, no van a hacer el puente no va a medir 75 metros de corrido, sino que hicieron la cuenta y dijeron, ¿sabes qué? Nos conviene separar estos 75 metros poniendo pilas. Las pilas son básicamente columnas a fines prácticos que miden 25 metros cada uno. Así que tienen 3 tramos de 25 metros, donde acá tienen apoyos extremos, estribos, y acá tienen apoyos intermedios, que son las pilas. Y acá están los datos de esa pila. Las pilas miden 8 metros de alto, miden 8 metros de alto, tienen el módulo de elasticidad, que es el módulo de elasticidad del hormigón, y tienen la inercia, que es más o menos 1 metro a la cuarta. Hice la cuenta de un tabique que me dio más o menos 1 metro, así que les puse 1 metro. Son números bastante redondos. Así que para cruzar ese río van a poner 2 pilas en el medio, 2 columnas en el medio básicamente. Entonces les quedan 3 tramos de 25 metros que lo van a resolver con un tablero de vigas. Entonces el tablero consiste de 4 vigas. Todo este conjunto, esta es la sección transversal, todo este conjunto tiene una inercia de, parece joda, pero es una inercia de casi 1 metro a la cuarta, así que le pusimos una inercia de 1 metro a la cuarta. Y modulasticidad del hormigón, 30.000 megapascales, 30 gigapascales. Así que tienen los datos de inercia, longitud y modulasticidad del tablero, y tienen los datos de altura, inercia, modulasticidad de las pilas. Perdón, las pilas serían esas que dice ahí, onda las que están ahí abajo, las que no se ven, están más claritos. Sería esto de acá, sí. Este es otro tipo de pila, es una pila en forma de un pórtico de columnas. Ustedes
tienen tabiques. A fines prácticos, lo que tienen que hacer es lo mismo. Pero sí, Ok, pila se conoce al apoyo intermedio de los puentes. bien. Gracias. Bien. Entonces, tenemos nuestro tablero de vigas. Creo que eso ya les dice qué es lo que es. Y tienen las pilas que son columnas, o tabiques, que a fin de cuentas son columnas. Las columnas están empotradas en el suelo. ¿Sí? Están fundadas en el suelo, empotradas. Y por otro lado, ya dijimos que acá tenemos las pilas. Y acá tenemos lo que se llaman estribos, que no hay en este caso. Directamente estoy apoyado en roca con apoyos de neopreno. Quedan ustedes decir qué tipo de apoyo es un apoyo de neopreno. Tania, no, el apoyo es la pila. Los datos que les di de inercia, que de yo, es el de la pila entera. Perdón, yo lo que no entiendo es si hay en el corte transversal se tienen dos pilas o se tiene solo una abajo. No, esto es un tabique. Y esto es un tabique. Un tabique con datos de inercia y longitud que están acá. Es un tabique de 1,25 metros de inercia, 1,25 metros de inercia y motricidad 30.000 megapascales. Okay. Pero esos tabiques son Una los que pregunta. forman básicamente las vigas de arriba. ¿Cómo? Esos tabiques son los que básicamente son las vigas de arriba. O sea, el puente mismo. No, el puente es esto de acá. El tablero es esto de acá. Esto de acá apoya sobre tabiques. Vamos a ver una foto de un puente. Una pregunta, entonces, Ok, ¿te Ahí va. referías a que el apoyo con el terreno en el principio y fin del puente serían apoyo de neopreno? Ahí vamos. Por las dudas para Tania, que me estaba preguntando, creo que era Tania. Este es el tablero de vigas que les mostré recién. Y estos apoyos intermedios son los tabiques que les dimos. bien. Gracias. ¿Tengo una pregunta? Sí, Vos te referías recién que en tanto el principio o fin del puente, los apoyos con el terreno serían apoyos de neopreno. sí. Perfecto. Ok. Ustedes rompen la roca, como tienen roca, que es algo completamente firme, rompen la roca, la moldean un poco y ponen un apoyo de neopreno y ponen el tablero. Quedan Una ustedes. pregunta. Sí, Te iba a preguntar eso, lo que acabaste de decir, que en ese caso tomaríamos como un apoyo fijo con la posibilidad de un desplazamiento como si fuera un resorte. quedan ustedes definir cómo lo van a modelar. Ah, ok, Yo ok. lo Ok. único que te comento es el apoyo de neopreno. ¿Puede deformarse así fácilmente? No sé si fácilmente, pero teóricamente sí, ¿no? Sí, esto pasa muy fácil. Ok. Es decir, esa rigidez es muy baja. Tenemos Puede los valores de la deformarse. rigidez. ¿Cómo? Tenemos los valores de la rigidez. No si vos querés modelarlo con resortitos, tendrás que adoptar un valor de rigidez. Podés hacerlo más fácil. Perdón, Verticalmente. Sí. Santi, hago un comentario, ¿eh? De paso, creo que estoy dibujando, no sé si ahí llegan a ver. De paso, aprovecho para venderles una materia del departamento que se llama Estabilidad 4, y en Estabilidad 4 estudian el apoyo de neopreno. Estos apoyos de neopreno adentro tienen unas placas de acero, y van a estudiar, si alguno quiere hacer Estabilidad 4, que esas placas producen en el neopreno una cosa. Siempre y cuando
las superficies estén bien limpias y no haya aceites ni nada que entorpezcan este fenómeno, lo que pasa es que... esperen acá. Lo que pasa es que esas planchas que tienen adentro hacen que para estas fuerzas verticales es prácticamente rígido, casi no se deforma. El neopreno está tan confinado que uno le pone una carga vertical y la altura del neopreno no varía. Sin embargo, como las planchas están horizontales, cuando le ponen esos esfuerzos horizontales, ¿sí?, más que comportarse como el acero, se va a comportar como el neopreno, ¿sí? Entonces, está bien la observación de sí, no sé con qué tanta facilidad se puede formar, pero efectivamente se deforma. ¿Está bien? Nada, aprovecho para hacer el comentario porque esto es algo que además, si les interesa, lo pueden ver en las primeras unidades de estabilidad 4. Nada, comentario de paso. Perfecto. Es decir, la rigidez vertical tiende a infinito. ¿Qué es una rigidez que tiende a infinito? Y la rigidez horizontal tiende a 0. Así que, ¿qué tipo de apoyo es? Un apoyo móvil. Muy bien, excelente. Así que todos saben, un apoyo neopreno a fin de cuentas es una especie de apoyo móvil. Bien, entonces tenemos todos esos datos. Sabemos cómo lo vamos a apoyar en el extremo. Sabemos cómo lo vamos a apoyar en el medio, pero no sabemos qué es lo que vamos a poner ahí arriba, ni cómo lo vamos a vincular. Entonces, la primera opción es decir, bueno, tengo un puente de vigas isostáticas, que es como les mostró Darío el lunes. Uno viene con la viga, la apoya. Viene con esta viga y la apoya. Viene con esta viga y la apoya. Acá, ¿qué hay entre viga y viga? ¿Están unidas? Y unidas no van a estar. Ahí Juan propone poner una articulación. Podría ser tranquilamente que ahí haya una articulación. Más todavía cuando yo les digo que cada uno de estos tramos se apoya en apoyos de neopreno. Los apoyos de neopreno permiten los giros. Así que modelarlo como una articulación no estaría nada mal. Entonces, una opción es hacer un puente de vigas isostáticas. Llevo cada viga y la apoyo. Otra persona vino y dijo, no, ¿sabes qué? Que acá haya continuidad. Entonces dijo, vamos a llevar la viga entera de 75 metros y apoyamos 75 metros de viga. Vengo y apoyo 75 metros de viga. Obviamente después tengo apoyos intermedios. Entonces me queda una viga continua. En este caso están usando, no usan apoyo de neopreno, sino que usan apoyos mecánicos. Y en particular usan este apoyo mecánico. Que miren la forma y díganme qué tipo de apoyo es. Y más fijo que esto no se consigue. Entonces, no hay desplazamiento relativo entre la viga y la pila. Quedan ustedes decir qué tipo de unión es esa. Si hay una articulación, si hay una cizalla, bielas paralelas. Eso lo pueden definir ustedes. A este puente también se le propuso hacer una pequeña modificación que es al tabique de una de las pilas generarle estas péndolas. Le debilitan la sección, generan estas péndolas en el hormigón. A fines prácticos pueden no cambiarle las propiedades, momento de inercia y todo lo demás, pero sí cambia las condiciones de los nudos. Entonces, pregúntense qué cambia en el modelo
cuando yo pongo una péndola en vez de un tabique. ¿Cómo cambia el modelo de viga continua? Este es un caso muy particular que se hace, entonces acá y tiene su utilidad, por eso se lo mostramos, que se lo llama viga Gerber, que ¿qué es lo que hace? Ustedes tenían los apoyos cada 25 metros. Sin embargo, lo que van a hacer es que las vigas van a medir un poquito más, van a tener un pequeño pedazo en voladizo, y la viga central, en vez de medir 25, va a medir 11,2 metros. Y acá está cómo es esa unión. Es un apoyo a media manera y un apoyo en neopreno. Entonces vean ustedes cómo le dan continuidad a la viga en esta parte y cómo vinculan estos dos tramos, cómo es ese nudo. Si es un nudo rígido, si es una articulación, si son bielas paralelas, si son lo que venga. ¿Por qué alguien hace esta cosa que parece medio arbitraria? Se van a enterar resolviendo el TP. Una pregunta. Sí. En el caso hipotético de considerar las vigas isostáticas con apoyos neopreno, Sí. Mi pregunta es, si lo dimensionamos como un apoyo móvil, el apoyo de neopreno, teniendo en cuenta que la rigidez tiende a cero, ¿cómo yo dimensiono la restricción de movimiento horizontal? ¿Me explico la pregunta? Sí. Por suerte ustedes no tienen cargas horizontales en el TP. A modo simplificativo, como la rigidez tiende a cero, ustedes tienen dos apoyos de neopreno, ¿no? Ahí. Sí. Tienen un apoyo de neopreno en este tramo y un apoyo de neopreno en este tramo. Está bien, K tiende a cero, pero no es cero. Claro. Y además K1 es igual a K2, porque los apoyos son los mismos. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, en el caso hipotético que haya una carga horizontal, va a mitad para cada lado. Y listo. Ok. Sí, perdón, hago un comentario. Sí. Hay, como recién dijo Santi, este puente no va a tener acciones longitudinales. Entonces, como yo les expliqué cuando vimos algunos modelos de puente, si ahí ponen un apoyo fijo, un apoyo móvil, ¿sí? Para la resolución al final no cambia. Pero si a alguno se le ocurre algún modelo donde encuentra cómo dibujar, cómo modelar las vigas y los tableros, de tal que se permita eso, ¿sí? Lo pueden llegar a modelar. La verdad es que no les va a cambiar el resultado, ¿sí? Así que en todo caso lo podemos discutir una vez que entreguen el TP, pero vean que en el TP no van a tener acciones longitudinales, ¿sí? Entonces, como lo único que tienen son cargas verticales, en principio lo único que nos importa es que ahí permitan el giro, ¿está bien? Y la última opción es la clásica, ¿sabés qué? Yo empotro todo, le doy una unión rígida entre las pilas y el tablero, que es básicamente hacerlo todo monolítico como está en la fotito. Su puente no va a ser tan lindo como este, sepan. Pero vean, tenemos, no conté, 1, 2... Si no me equivoco, son 5 puentes. 5 opciones de puentes. Cinco puentes. La sección transversal de tu puente es esto de acá.
Son 4 vigas. Vamos a borrar porque está lleno de cosas. Son 4 vigas y una losa. Perdón, ¿no eran 2 vigas? No, son 4. No importa, digamos. Este sistema de 4 vigas y losa tiene en conjunto una inercia de 1,25 metros. Entonces, el comportamiento, no se los quiero spoilear, pero el comportamiento de este conjunto es igual al comportamiento de una viga con inercia 1,25 metros. Entonces, la forma del tablero no importa, lo que me importa es la inercia. Entonces, disculpa, te pregunto de vuelta. Yo entendí que eran 75 metros de losa, serían 3 tramos de losa con 2 vigas y 2 apoyos móviles a los extremos. Veamos, vos tenés 75 metros. El 75 metros lo vas a partir en 3 porque tenés apoyos intermedios. Entonces, este tablero está 3 veces. Está en este sector, está en este sector y está en este sector. En todo caso, tenés 3 vigas, digamos. Fíjate, ¿cuánto mide esto de alto? Esto mide 1,75 metros. ¿Y cuánto mide de largo? 25 metros. Entonces, esto es una barra. A fines prácticos, esto es una barra. Claro, esta es la sección transversal de los 75 metros. Las columnas, ni siquiera les digo la sección, les doy la inercia directamente. Tienen una inercia de 1,25 metros. Si yo lo miro desde arriba a esto, yo vería un rectángulo. Este es el eje del puente. Y esta es mi pila, que es un tabique que tiene 1,25 metros de inercia. Y fíjense, y mide 8 metros de alto, así que a todos los fines prácticos es una barra. Entonces, su primer trabajo como ingeniero va a ser, bueno, armame un modelo para poder estudiar estos 5 puentes. Que haya articulaciones donde las tiene que haber, que haya apoyos fijos o móviles donde los tiene que haber, que haya uniones rígidas de nudo donde las tiene que haber, y que las longitudes sean las que tienen que ser. Siempre el primer trabajo de un ingeniero es poder convertir todo a un modelo. De pasar de la física a la matemática, y eso es un modelo. En particular para puentes, en este caso. ¿Cómo se ven? Con fe, con esperanza. Obviamente la idea, hoy tratemos de irnos sabiendo que podemos armar el modelo. ¿Son capaces de hacer esto? ¿Cómo se ven? Armar 5 modelitos de barra para cada puente. O un modelito de barra para cada puente. Obviamente, lo que van a resolver ustedes a mano no es tan complicado. Obviamente se puede googlear, si ustedes buscan puente de vigas isostáticas, les va a decir cómo es el modelo. No está mal buscar información.
Por eso el trabajo es de esta forma y no es hagan este ejercicio. Les voy a hacer uno. Les voy a hacer un ejemplo que va a ser el puente de vigas isostáticas, así ustedes piensan los demás. Bueno, ya dije que esto es una viga, a fines prácticos es una viga. Es una viga que mide 75 metros. Los apoyos extremos de apoyo de neopreno son apoyos móviles. Después, cada 25 metros tengo una pila. Una pila de 8 metros de alto, que está empotrada en el suelo. Y como dijimos, las vigas no tienen continuidad, entonces acá están articuladas. Bien, ya está. Este es mi modelo de vigas isostáticas. Y así pueden ir viendo qué es lo que pasa en los demás. Si la viga es continua, las articulaciones ¿dónde están? ¿Están acá? ¿Están en la pila? ¿No hay? Si es un pórtico, la articulación está acá, está en las vigas, no hay. Y así. Cualquier duda que quede, hoy traten de cerrarlo con sus ayudantes, tener un modelo lindo. Todavía no hablamos de cargas, que es lo que viene en los próximos capítulos de este TP. Yo Ahora no tenemos entiendo un modelo. cómo entraría como la sección transversal ahí arriba, o sea, cómo se une eso ahí en donde está la columna, básicamente. O sea, la sección transversal de las vigas de arriba es siempre la misma, esa que tiene como 4 columnitas y como la parte de arriba, ¿o no? Sí. Básicamente, esta viga de acá, que son 3 vigas, Sí. tiene una sección transversal así. Y alguien vino y les dijo el momento de inercia de esto es 1 metro a la cuarta. Ok, perfecto. ¿Alguno pasó por abajo de la General Paz? ¿Sí? Es más o menos lo que acaba de dibujar Santi, solo que las vigas abajo tienen como una forma más de trapecio, ¿sí? Pero la idea es la misma. El tablero total se compone por esas 4 vigas que corren paralelas. Y si cortan con una sección transversal, la inercia, 1 metro a la cuarta. ¿Está bien? Como un ejemplo que pueden haber visto por acá por la capital. Una pregunta, ¿esa doble articulación se podría simplificar como una única articulación? En Atenea no, por eso lo dibujé así. Ah, ok, perfecto. Acordate que en Atenea siempre al menos una barra tiene que llegar al nudo. Sí, sí, es verdad. Entonces, lo mejor es hacerlo así. Entonces, una vez que lograron armar sus 5 modelos, la siguiente pregunta es, bueno, grado de hiperestaticidad y plantearle fundamentales. Por ejemplo, el puente de vigas isostáticas tiene un grado de hiperestaticidad 1, si no me equivoco, tendría que ponerme a hacer la cuenta. Si no me equivoco es 1. Efectivamente, es 1. Entonces el grado de hiperactividad de esto es 1 y tiene que plantear 2 fundamentales.
No hay muchas opciones, porque la hiperesteticidad está dada en sentido longitudinal nada más. Por ejemplo, una opción sería esto de acá. Este es un posible fundamental. Bueno, y así para todos los demás. Así como les pido el grado de hiperestaticidad, les pido también el grado de indeterminación cinemática, que en el caso del puente de vigas isostáticas, así ya les voy mostrando un ejemplo. En el puente de vigas isostáticas también es 1. La única incógnita cinemática es este desplazamiento horizontal x1. Para estas mismas 5 estructuras les pido que me digan si se puede resolver por simetría y cómo serían los medios esquemas. Por ejemplo, para este problema, claramente se puede, claramente es una estructura simétrica. El medio esquema simétrico será esta cosa de acá. El medio esquema antisimétrico será esta cosa de acá. Lo mismo tienen que hacer para cada una de las estructuras. Y como última pregunta, en la péndola, ¿sigue valiendo la hipótesis de uniformidad axial? ¿Qué dicen? Una péndola de hormigón. Me sorprende la cantidad de no's, la verdad es que sí. Ahí está, Bautista me calma el alma. Sí, es hormigón, es muy rígido esto. Esto es muy rígido. Y no va a tener compresiones suficientemente grandes como para pensar que se va a deformar. Fíjense, calcúlenle después, propongan un área de hormigón y fíjense cuánto se deforma. No se deforma nada, es como una columna. Las columnas de hormigón nadie pone hipótesis de uniformidad axial. Nadie no la considera. Entonces, ¿por qué en esta péndola, que son básicamente columnas de hormigón, no las tendría en cuenta? Siempre es una cuestión de rigideces relativas. ¿Qué se deforma más? ¿El centro de tramo de este puente de 25 metros o la biela esa de hormigón? ¿Esta panza de 25 metros o este descenso? Y sí, F sobre delta tiende a infinito. Entonces, aplicar la hipótesis de uniformidad axial tan mal no va a estar. Si vos me decías, sí, solo tiene fuerza axial y es una biela, pero a fines prácticos es infinitamente más rígido que el resto de la estructura, porque el resto de la estructura está tomando flexiones con una luz gigantesca. Entonces, lo que se va a deformar el puente por flexión es muchísimo más que lo que se va a deformar esa biela por esfuerzo axial, más allá de que la única solitación que tenga es axial. Bien. Con esto ya tenemos la etapa modelar la estructura y entenderla. Entonces lo siguiente que viene es, bueno, pongámosle peso propio a esto y veamos qué pasa
El peso propio, esto es un dato real, es más o menos 125 kilonewton por metro. Es decir, esto pesa una barbaridad cuando le metan los 25 metros. Y obviamente el peso propio es inevitable, peso propio va a haber. A las pilas le pueden despreciar el peso va solo sobre las vigas, a fines prácticos. Entonces, ¿qué les pedimos? Bueno, ya que tenemos el modelito, aprovechémoslo y a las estructuras que son isostáticas para cargas verticales, eso ya es un spoiler, calcúlenlo con Atenea y ya está. Por otro lado, les pedimos que hagan a mano, y si pueden con simetría, la viga continua con péndola y el puente pórtico. Pueden elegir si usan flexibilidades o si usan rigideces. No hay un límite. Elijan el que les sea más fácil o el que parezca más fácil a priori. Y obviamente después carguenlo en Atenea para asegurarse que lo hicieron bien. El objetivo de esto es que esté bien, así que mejor que lo chequen ustedes de antemano. El desplazamiento háganlo en Atenea, no lo hagan a mano porque no es fácil. Entonces con esto ya resolvieron 4 estructuras, quedó una pendiente, que es el puente de viga continua original. Y mi pregunta hacia ustedes es, piénsenla, tienen 6 días para pensar, pueden probar en Atenea a ver qué da diferente, o si no. ¿Por qué sí o por qué no debiera dar distinto a peso propio la viga continua que la viga continua con péndola? Es decir, si yo pasé de 2 tabiques a un tabique y una péndola que ya me dijeron es una biela, si yo tengo que esperar algo distinto en las solicitaciones de esta estructura. Piénsenlo y justifíquenlo. Pueden también cargarlo en Atenea y chequear que su posición está bien. Y por otro lado, chequen, comparen la viga girder con la viga continua. Miren el diagrama de momentos de cada uno, miren el diagrama de corte y normales de cada uno, y díganme con qué se encuentran, digamos. ¿Son parecidos? ¿Son distintos? ¿Uno tiene momentos en un lado y otro en otro? Y pregúntense por qué pasa lo que están viendo. Están analizando distintas opciones de puentes que pueden poner. En ese mismo sentido, me interesa saber qué piensan ustedes que hace la hiperesticidad en las solicitaciones. Es decir, ¿por qué haría algo más hiperestático o menos hiperestático? ¿Qué gano en términos de las solicitaciones? ¿Qué gano en términos de rigidez, de deformaciones? Según qué tan hiperestático es un problema, qué tan isostático es un problema. Bien, ¿preguntas hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, capaz que volver muy para atrás, te pido disculpas. No, porque recién estabas hablando del inciso de la viga Gerber y volví a chequear para ver la viga Gerber y lo que decía es, mi pregunta es si la unión es en el medio del tramo o la unión es en el punto de articulación como pusiste en tu modelación que quisiste hacer recién. Porque la unión es en el medio del tramo, ¿no? De la losa. Claro, vos, fíjate, esta es la foto perfecta. Vos tenés una viga que en vez de medir 25 metros, mide más, se pasa de largo, y Claro. ahí apoya esa viga central que es más cortita,
y apoya con esta unión con apoyo de Perfecto. neopreno. Perfecto. Entonces Entonces, sería una única articulación en el medio del puente. digamos, esto ocurre 2 veces, ¿no? A un lado y al otro. Claro, sí, exacto. Sí, ya que me lo comentaste, acá claramente hay una articulación. ¿Y esta unión cómo es? ¿Es una unión rígida? ¿Hay una articulación? ¿Dónde hay una articulación? Piénsenlo. ¿Esto es rígido? Mm, a priori me diría que no. ¿Y qué pondrías? No está simplemente apoyado sobre el elástico. Efectivamente, está simplemente apoyado sobre un apoyo de neopreno. Entonces, ¿qué hay? Un apoyo móvil. Pero ¿cómo pongo un apoyo móvil acá? No, por eso para mí estaría articulado. Dos bielas paralelas. Vías paralelas como modelo es muy complicado. Alguien propuso Ok. poner una articulación. ¿Dónde está esa articulación? Hay 3 posibles lugares, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer eso? Ahí va, en la columna. La viga continua puede girar respecto de la columna. Entonces la articulación va aquí. Y después la columna estará, la pila estará empotrada en el suelo. Entonces la gracia de la viga Gerber es que se extiende la viga isostática de la izquierda un poquito más y la viga isostática del medio más chiquita. Con unas longitudes muy particulares que ya verán qué es lo que generan. Esta es una foto de Argentina. Esto es el ¿qué es el Mitre? San Martín. ¿Se entendió esto? Bien. Fíjense cuánto más divertido es empezar a ver estructuras de verdad y no estar boludeando un rato largo con estructuras estrambóticas y cosas que nunca más en su vida van a ver. Bien, ya analizamos el peso propio en los puentes. Como dijeron, la otra gran carga que tiene un puente es su sobrecarga, que es tránsito. Bueno, no es que se haga así en los reglamentos, pero esa carga de tránsito es más o menos una carga distribuida de 30 kN/m. ¿Y la sobrecarga dónde puede estar? ¿En todo el puente? ¿En un tramo? ¿En una parte? ¿Dónde puede estar esa sobrecarga? ¿Y quién define esas posibilidades? Exactamente. Esto es trabajo del ingeniero, decir dónde van las cargas. Van a tener que, para esta parte del TP, van a trazar líneas de influencia. ¿Qué líneas de influencia van a trazar? Momento positivo en el centro de tramo y momento negativo donde hay una pila, en el apoyo intermedio. Van a trazar esa línea de influencia y van a decirme dónde tiene que ir la sobrecarga. Y no les voy a decir que lo resuelvan a mano, porque ya practicamos cómo resolverlo a mano. Una vez que tienen esas cargas, las meten en Atenea y las tenemos. Así que las líneas de influencia sirven para algo. Estamos chequeando dónde hay que poner, qué estados de carga hay que plantearla a este puente.
si les pedimos en un caso que descompongan ese estado de carga en un estado de carga simétrico y en otro antisimétrico para ver que lo saben hacer. Tienen todo el tiempo del mundo para pensarlo. Pero después esto, la gracia de esta etapa es cómo usar línea de influencia, cómo definir estados de carga. Y una vez que hacen eso, pasamos al análisis del puente. Principalmente hay dos puentes que me interesan. Por un lado, la comparación Gerber-viga continua que hicieron para peso propio, vuelvan a hacer para estos estados de carga. Y díganme qué notan, si hay alguna diferencia con lo que vieron en el caso anterior y por qué puede llegar a pasar. Eso es sentarse, mirarlo y tratar de ver qué está pasando. Incluso se pueden sacar muchas conclusiones de eso. No, resuelvan solo resuelvan solo la sobrecarga, por separado. Después pueden hacer superposición. Porque ya tienen resuelta el peso propio. Entonces, hagan por separado la sobrecarga. Y después les pido un par de líneas de influencia más, que es la de desplazamiento en el tramo central. Esa es para joder nomás, no pido, ni pido que lo calculen. Pero me interesa ver cómo le hacen. No entiendo el punto 4. Claro, digamos, ustedes tienen, por ejemplo, voy a dibujar el puente de vías isostático para no darles el modelo del puente pórtico. Ustedes vienen acá y plantean un estado de cargas. Esta es una carga Q de X. Bueno, hay que descomponer esta carga en una Q simétrica y en una Q antisimétrica. Recuerden que si la estructura es simétrica, tienen que plantear el medio esquema simétrico con carga simétrica y el medio esquema antisimétrico con carga antisimétrica. Entonces tienen que descomponer la carga, que no sé cómo será, verán ustedes. Tienen que descomponerla en una componente simétrica y una componente antisimétrica. ¿Sí, Carlos? Ok. Bien. Genial. Entonces, ya analizamos el peso propio, analizamos la sobrecarga. ¿Qué otra carga se imaginan que tiene un puente? Viento tiene un puente, pero el viento es transversal y no nos vamos a meter en ese problema por ahora. Efectivamente, temperatura. El agua es muy importante, pero también es transversal. No entraría en el modelo que estamos haciendo ahora. Y dentro del agua lo más grave es la erosión del suelo, cosa que ahí yo los dejo con los hidráulicos. Hidráulica fluvial, hidráulica marítima. Van a ver mucho sobre erosión si quieren hacer esas materias optativas. Fluvial, creo, particularmente. Pero efectivamente, otra carga importante, como comentario aparte, la mayoría de las estructuras fallan por problemas de hidráulicos, así la mayoría de los puentes. Entonces,
van a tener que aprender a hacerlo, no es el caso de este momento. Pero sí, otra carga que tienen los puentes es temperatura, porque la variación térmica puede ser bastante grande y la estructura es bastante masiva como para que el efecto de la temperatura sea importante. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que puede tener más 28 arriba, 0 abajo, en la viga. La viga mide 1,75, así que ustedes pueden obtener la temperatura baricéntrica y el gradiente de temperatura. ¿Sí? Tienen la carga de temperatura. La carga de temperatura puede estar o no estar, pero cuando está, siempre son las dos juntas. No puedo tener solo gradiente o solo temperatura baricéntrica. Cuando tengo temperatura, tengo las dos cosas al mismo tiempo. Bien. Entonces, la primera pregunta es: ¿en qué estructuras el gradiente genera solidizaciones y por qué? Recuerden que el gradiente de temperatura genera curvaturas inducidas. Bueno, ¿en qué estructuras esas curvaturas son incompatibles y necesito solicitaciones? ¿Y en cuáles se pueden ocurrir libremente y no genera solicitaciones? ¿Y por qué? Eso es analizar qué es lo que puede pasar con temperatura y eso les va a dar una explicación de por qué algunos puentes se hacen de una forma y otros puentes se hacen de otra. O cuál es la ventaja de hacerlos de una forma respecto de otra. En el ejercicio, una vez que hicieron eso, en el ejercicio 2 yo le pido que resuelvan dos puentes. Cuando dice resuelve significa para delta t y gradiente de t, es decir, las dos acciones están actuando, porque actúan en simultáneo, y tienen que resolver la viga continua con péndola y el puente pórtico. Y obviamente después lo meten en Atenea, que es nuestra salvación para que no hagan tantos ejercicios. Entre 4 la cantidad de ejercicios son la misma que en un parcial. Está fríamente calculado. Solo temperatura. La sobrecarga ya está, el peso propio ya está, solo temperatura. Que si son inteligentes, si se fijan las cosas que los puentes que yo les pido, la matriz de fluidez o la matriz de rigidez la calculan una sola vez y lo único que tienen que hacer es ir variando el término de causa. Entonces, fíjense qué es lo que proponen al principio y úsenlo. El enunciado es más largo que la resolución casi. Y ahora una vez que hacen eso, mi pregunta es: ¿qué diferencia hay entre el puente de vía continua original y el puente de vía continua con péndula para temperatura? Yo les hice esa pregunta antes para peso propio, les hago la misma pregunta para temperatura. Si son distintos, si son iguales, ¿qué cambia? ¿Por qué? Porque por algo se pone esa péndola. Entonces, ¿cuál es el efecto de esa péndola? ¿En qué cargas afecta poner esa péndola? Por ahí va la cosa. ¿Vamos bien? Genial. El 4 es resolver en Atenea todo lo que no calculamos hasta ahora. Y este paréntesis es muy importante. No calculen esos dos. Y está escondido, atrás de esto está escondido, asuman 0. Que va por lo que no me quiero meter en detalle de por qué es esto. Si alguien se anima a hacer un modelo para demostrar que tiene que ser 0, tendrá un bonus también. Pero esos dos ejemplos no los resuelvan a temperatura. El que me puede explicar por qué, le subo 2 puntos, no sé. Pero tiene un bonus, tiene seguro.
Y así como antes les pregunté cuál es el efecto de la hiperestaticidad para cargas, acciones cargas, ahora les pregunto cuál es el efecto de la hiperestaticidad para acciones temperatura. Y entonces, ¿por qué yo haría una cosa isostática o una cosa muy hiperestática? Bueno, veamos qué pasa con la temperatura y cuéntenme las ventajas y las desventajas. Y la última pregunta es, si yo tengo que superponer efectos de L delta T más gradiente de T, ¿cuándo sumo la temperatura y cuándo no para obtener los máximos momentos? ¿Tengo que tenerla en cuenta o me favorece la temperatura? Bueno, fíjense si habría que sumarlo a los al estado de carga sobrecarga o si no. ¿Sí? Ya casi estamos. Bueno, a falta de preguntas, vamos con el último tema. Ya vimos cargas permanentes, vimos sobrecargas, vimos temperatura. Ya la última acción que vimos durante la materia y que todavía no hablé en el TP es seguimiento de vínculo. Y obviamente un puente tiene seguimientos de vínculo de acá a Japón. Entonces, vino el mecánico de suelos y les dijo, acá tienen roca, acá tienen roca, acá tienen roca, pero en el apoyo de este no llegan a la roca, van a apoyarse en suelo. ¿Y qué pasa con el suelo? No sé cuántos están cursando mecánica de suelos. ¿Es rígido el suelo? Es compresible. Obviamente resiste menos, pero particularmente lo más interesante es que cede. Esto se va a sentar. ¿Cuánto se va a sentar? Bueno, el mecánico de suelos me preguntó, che, ¿cuánto es la carga? Le dije cuánto es la carga y me dijo, con esas cargas se va a sentar 1 centímetro. ¿Cómo hacer esa cuenta? Se lo dejo a los mecánicos de suelos. Cuando cursen mecánica de suelos van a poder hacer esa cuenta, espero. Así que él me dijo, yo puedo esperar un seguimiento de vínculo de 1 centímetro sobre una de las pilas. La otra no, porque está en roca. ¿Cuál de las dos tiene el seguimiento? Pueden elegir, no me preocupa. Ahora bien, entonces, ¿en qué estructuras puedo esperar que ese sedimento genere sedimentaciones? La misma pregunta que hice para temperatura, se las hago ahora para seguimiento de vínculo. ¿Cuándo genera sedimentaciones y cuándo no? ¿Y por qué? Otra vez, las mismas dos estructuras de antes, le calculan el nuevo término de causa y lo resuelven, solo para el seguimiento de vínculo, el resto ya está resuelto. La misma pregunta de antes, si poner la péndola o no cambia el resultado del problema de viga continua, ¿y por qué? Y lo que no resolvieron a mano lo meten en Atenea y fue. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Entonces, la péndola está solo en uno de los dos apoyos, sí. Vos tenés una péndola ponele, esta es la péndola y esta es la pila retén, se la llama, es decir, es el tabique sin modificar. Solo se cambia uno de los dos. Es indistinto, elijan ustedes y díganme qué ocurre según lo que eligieron ustedes. Pero entonces siempre llegamos a la misma discusión
El mecánico de suelos me tiró mágicamente un descenso de 1 centímetro y yo le dije, che, esperá, ¿cómo llegaste a eso? Y me dijo, no, bueno, está bien, ¿querés hacer la cuenta vos? Hacela de cuánto desciende eso. Y me dijo, el suelo tiene un coeficiente de balasto que vale K. K un valor. ¿Qué unidades tiene K? Kilonewton por metro. ¿Qué es eso? Es la rigidez del suelo. La rigidez del suelo, K. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cómo introduzco el dato de K en mi modelo? Efectivamente, donde tengo ese suelo con dato K, pondré un resorte o una biela con K equivalente. Y mi pregunta es, si pongo ese resorte, ¿tengo que poner el seguimiento de vínculo? Y no, ese resorte ya está representando el seguimiento de vínculo que voy a tener porque va a ser la compresión de ese resorte. Bien, así que ya saben perfectamente cómo modelar suelo. Puedo poner resortitos o puedo llamar al mecánico de suelos y que me diga cuánto va a descender eso y poner un seguimiento de vínculo. Y una vez que hicieron todo eso, mi pregunta es, ¿cuál es el máximo momento positivo en el centro de tramo? ¿Quién lo genera? dl, gradiente de t más delta t, delta. ¿Cuáles tengo que considerar para generar el máximo momento en el centro de tramo? ¿Y cuánto vale en cada una de las estructuras? Y lo mismo para el máximo momento negativo. ¿Qué cargas lo generan y cuánto vale? ¿Qué es el dato que nos interesa? Porque vamos a dimensionar con eso, ¿no? Si uno tiene que... Ustedes vieron en estabilidad 2 cálculo plástico, por ejemplo, y llegaban a un MU. Bueno, el tamaño de este puente va a depender de MU, tanto positivo como negativo. Entonces, es el dato más interesante que podemos sacar de acá, es ese. Y como siempre, si ustedes tuvieron durante 5 días, lo liquidaron rápido, porque la cantidad de ejercicios es poca, créanme, cuando se sienten a hacerlo es poca, salvo cargar muchas cosas en Atenea, es poco. Lo más interesante es ver que puedan entender cómo funciona cada estructura, por eso hay muchas preguntas que son de análisis. Yo los dejo para divertirse un rato y para, como punto bonus, que agarren una estructura que les guste y traten de entender cómo funciona. Por ejemplo, acá les puse 4 que a mí me parecen interesantes. Hay 2 argentinas y 2 del mundo, porque Argentina existe, créanlo o no. Puente de la Mujer, Argentina. El edificio Cábana, que no sé si saben, fue el edificio de hormigón más alto del mundo durante un buen tiempo. Sí, vale, el obelisco tiene una historia de color bastante interesante. Saben que tenía la mampostería a la vista y cuando lo construyeron se caía la piedra, por eso está revestido. Y creo que fue el primer gran acto de corrupción argentino, más o menos. Pero bueno. Pero el edificio Cábana fue el edificio de hormigón más alto del mundo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo creen que funciona cada uno de estos? ¿Tapa una iglesia? No sabría decirte. Puede ser. Sí, efectivamente, la historia del edificio Cábana tiene que ver con que se construyó por un tema de celos, se metieron cuernos entre uno y otro, y alguien fue y construyó el edificio Cábana delante de una iglesia para taparlo al que había sido el benefactor de la iglesia y que puso toda la guita para construirla. Así que también tiene una historia de amoríos atrás para que le interese leerlo. Excelente. Lo que todos queríamos saber. Puterío.
Les cuento rápidamente cómo funcionan estos 4, porque me interesa que si ustedes eligen uno, traten de ver cómo funciona. Bueno, el puente de la mujer es medio chamullo, porque todo esto que ven acá es de mentira, es de juguete. ¿Ustedes saben qué representa el puente de la mujer? Efectivamente, es la mujer que se tira hacia atrás bailando el tango, es un homenaje al tango. Y en realidad, toda esa parte de arriba y esos cables es de juguete, no está haciendo nada. El puente es una viga continua, o si querés un pórtico, apoyado, y se acabó. Estuvo ahí, Calatrava estuvo básicamente tirando guita al tacho. Que está bien, porque una cosa icónica tiene que tener arquitectura, no es solo ingeniería esto. Al que le guste el puterío también puede buscar otras obras de Calatrava porque es bastante polémico, no solo desde este tipo de estafas estructurales, sino desde sus estafas económicas y abogados y demandas y sobrefacturación de cosas. La verdad es que es un tipo bastante particular, digamos. Tiene una característica muy particular Calatrava, que es ingeniero y arquitecto al mismo tiempo. Así que tiene Escultor. y escultor, tiene lo peor de los dos. Entonces, no es la mejor combinación. Y dicen que literalmente su estudio tiene tantos abogados como ingenieros. A mí me lo dijo con mucha certeza un ingeniero civil de España, no lo puedo confirmar, pero bueno, ha tenido algunos actos de corrupción también. Y como siempre, toda persona que hace muchas estructuras, después tiene muchos Calatrava, sí. Así como tiene muchas estructuras, tiene muchos problemas en sus estructuras. El puente de la mujer tiene sus problemas porque es de hormigón blanco, que imagínense en el Río de la Plata se pone negro. Si ustedes buscan el puente, creo que es en Bilbao, él hizo el piso, el tablero, creo que si no es vidrio, algo muy parecido, acrílico. Cuestión que cada vez que llovía la gente se patinaba, se rompía la cabeza, se comía un par de juicios y tuvieron que cambiar el piso. Entonces, el puente de la mujer es básicamente una viga continua. El Golden Gate, en realidad el tablero, esto que ven acá, no está haciendo nada, es peso. Es peso. El Golden Gate funciona así. ¿Ustedes alguna vez jugaron al vóley? Cuando juegan al vóley tienen que poner la red. ¿Y qué hacen con la red? La tensan. Entonces, el Golden Gate es un cable, una red estirada para que tome la forma, y ese cable colgando está tomando el peso del tablero. Ese tablero casi que no aporta rigidez. Lo que está resistiendo es el cable. Entonces el Golden Gate es un cable. La verdad que como solución es muy ingeniosa, por eso los puentes colgantes son tan largos, porque está resistiendo a fuerza auxil. No hay nada mejor que resistir las cosas por tracción. Si es acero, ¿no? El Burj Khalifa es un tubo, básicamente. En realidad es un conjunto de tubos. Es decir, que el modelo estructural es el más fácil que se les puede ocurrir. Es un tabique. Es un tabique con una sección tubular. Como forma muy esquemática del problema. ¿Cuál les parece que es la carga más importante en el Burj Khalifa? Ahí está, sí, Nicolás, correcto. Él creo que tiene algo así como 800 metros de alto, bueno, un poquito menos si le restás la antena, pero efectivamente, hay uno de los problemas. Y de hecho la forma en planta de ese edificio tiene que ver con su estabilidad ante el viento. No por nada es como si fuese 3 patas, digamos. Ojo, el Burj Khalifa no es el que tiene el péndulo. El que tiene el péndulo es el Taipei, si no me equivoco.
el que tiene el péndulo es este de aquí, que es la torre Taipei, que tiene un péndulo que está sintonizado con la frecuencia natural del edificio. No les digo que lo vamos a ver en dinámica porque no lo vamos a ver, pero cuando íbamos al laboratorio les mostrábamos un ejemplo de cómo funciona eso. Esperemos tener un video o algo. ¿Esto qué hace? El péndulo se mueve en vez del edificio. Un gran invento. El Burj Khalifa lo que tiene es esa forma muy particular aerodinámica. Bueno, algún tipo de aerodinámica debe tener. Habría que hacer las cuentas. Es una relación costo-beneficio todo. Con guita infinita se puede hacer de todo. Pero la realidad es que generalmente mientras te vas en altura, por una cuestión de estabilidad, que la estructura más estable que se me ocurre es una pirámide, ¿no? Una pirámide no la movés ni de casualidad. Entonces, por algo vos siempre te vas achicando cuando vas en altura. En Dubái no tienen guita infinita. ¿Saben por qué se llama Burj Khalifa? Este edificio se iba a llamar Burj Dubai. Se quedaron sin guita y tuvo que saltar un califa a poner lo que faltaba y a cambio tiene su nombre el edificio. Ese edificio hasta la mitad es aproximadamente estructura de hormigón y la mitad de arriba es una estructura de acero. También por un tema de hacer que el centro de gravedad de ese edificio, por un tema de peso primero, porque todo de hormigón hubiese sido bastante pesado, todo de acero hubiese sido también hubiese tenido algunos problemas, y además le permite bajar un poco el centro de gravedad. El Burj Al Arab no lo tengo ubicado. ¿Cuál sería? Ese que tiene forma de vela. No sé si tiene péndulos, sé que tiene una estructura exterior como un exoesqueleto que efectivamente tiene unos mecanismos que permiten el movimiento, pero no sé si están puestos por un tema sísmico o si son por un tema de dilatación de temperatura. Pero me parece que no tiene péndulos, creo. Después, obviamente, en el puente de la mujer, ¿cuál es el peso más importante? ¿Cuál es la carga más importante? En Millennium Bridge sí lo podemos llegar a ver en dinámica, porque la principal carga que tenía el Millennium Bridge era el paso de los peatones que lo hacía entrar en resonancia. Eso lo podemos ver. Eso sí lo podemos ver. Efectivamente, el puente de la mujer es un bodoque de hormigón. La principal carga es su propio peso. Que parece una pelotudez, ¿no? Yo construyo una estructura y lo que más tiene que resistir es a sí misma, pero bueno, es así. El Golden Gate. Sí, sí. No, el Millennium Bridge, cuando efectivamente empezó a caminar la gente y vieron que se movía, le avisaban al ingeniero que tenía un problema y dijo que los británicos no sabían caminar. Una respuesta, se sacó bastante el problema de encima, digamos. Obviamente después salió varios millones de dólares resolverlo, y sí, es una solución bastante parecida a este péndulo. Son masas con resortes que sintonizan a la gente. Y en el Golden Gate, ¿cuál será la carga? La carga más importante. El peso podría llegar a ser, igual dentro de todo es bastante liviana una estructura colgante de acero. La sobrecarga seguro que no. La sobrecarga casi nunca es la carga más importante por algún motivo en las estructuras. ¿Qué hay en California? Seguimos. El Golden Gate tuvo varias readecuaciones para cumplir las normas sísmicas. Varias readecuaciones. Tiene unos apoyos elastoméricos que no se imaginan lo que son. Tiene un nivel de mantenimiento
insólito. Hay que pintarlo todos los años, básicamente. Cuando arrancan a pintar acá, vienen. Cuando terminan de pintar acá, vuelven a arrancar desde acá porque ya pasó tanto tiempo que tienen que seguir pintando. Vive en mantenimiento ese puente. Pero bueno, debe valerlo. A la gente le gusta sacarse fotos ahí. Y en el edificio Cábana me estoy tirando a pegar, pero me imagino por la edad y la época debe ser un pórtico de hormigón. De muchos pisos, pero a fin de cuentas es una especie de pórtico de hormigón. Y la carga más importante, imagínensela. Justo ahora que nombraste el edificio Cábana, enfrente, esto está en Retiro, no sé si ubican, enfrente hay un edificio que es el edificio que es de IRSA, la dueña de prácticamente todos los shopping de Argentina, y ese edificio también es súper interesante, creo que hay alguna información en internet, porque ese edificio en realidad es una gran torre de hormigón, un núcleo de hormigón central, y todos los pisos están colgando mediante tensores de, a ver, voy a dibujar un poco. El edificio de IRSA es básicamente un núcleo de hormigón que está empotrado en el suelo y tiene dos niveles muy rígidos, uno por acá y uno aproximadamente por la mitad. Y después el resto de los pisos, en realidad, cuelgan mediante un sistema de algo que parece columnas, pero en realidad son tensores, de esos niveles que son mucho más rígidos. Que de hecho cuando desencofraron los niveles, empezaron a medir los asentamientos y bajó un montón, tanto que evacuaron el edificio pensando que se venía abajo y después se estabilizaron. Pero básicamente es una cosa así. Parecido también a la Biblioteca Nacional, si alguno no fue, la Biblioteca Nacional también tiene un núcleo de hormigón, con unos niveles que son más resistentes y después tiene varios pisos que cuelgan de esos niveles. Es bastante interesante. Como comentario, ¿por qué se usa hormigón para edificios tan altos cuando uno diría mejor que sea liviano? No, mejor que sea pesado, porque el viento te lo vuelca. Está resistiendo por peso el volcamiento. La otra realidad es que acá la hipótesis de rigidez axial murió. Un edificio de 200 pisos se mueve metros, se desciende metros el último piso en altura. Entonces, ahí la hipótesis de familia axial ya no estaría sirviendo. Pero bueno, la gracia de este final, era que uno puede armar modelitos relativamente fáciles de muchas estructuras, y yo se los dejo a ustedes que piensen en un edificio que les parezca interesante, o un puente que les parezca interesante. Traten de modelarlo, traten de pensar cómo funciona. El problema de todas esas respuestas es que depende, digamos. Uno depende de los sistemas constructivos que tiene. Digamos, si uno va a Corea, hay una estructura mixta que tiene una forma medio así panzona, y es parecido al que dijo Darío, con cosas que cuelgan. Entonces tenía acero de alta resistencia como tensores, y después la estructura masiva, la estructura resistente de hormigón. Y entonces uno depende de qué se puede hacer en el país. En Argentina, ¿cuántas cosas de acero conocen? Los puentes ferroviarios que tienen más de 100 años y no los construimos nosotros, los trajeron de Inglaterra. Digamos, Argentina no tiene experiencia en acero, entonces cuando tiene que construir algo lo hace de hormigón. En Estados Unidos las grandes torres originalmente eran de acero. Si ustedes miran el Empire State Building, ¿cuál es? John Hancock o el otro. No, el Willis Towers, el Sears Towers es de acero. Entonces,
hay cierta idiosincrasia que te hace elegir una opción u otra. Sí, el edificio Chrysler, las Torres Gemelas. Depende mucho de la disponibilidad de materiales. Por eso nuestras normativas, hasta el año 84, el CIRSO, que es la normativa que se usaba acá en Argentina, que se usa acá en Argentina para calcular estructura de hormigón, se parecía más a la normativa DIN, que es de Alemania. Y en Alemania la verdad es que tienen más disponibilidad de hormigón, como nos pasa acá. Ahora estamos mutando y nuestra normativa se parece un poco más a la de, se parece, en realidad es una linda copia de la de Estados Unidos, ¿sí? Con lo cual el CIRSOC se volvió más amigable, el que se usa para calcular metálicas, que el que se usa para calcular estructuras de hormigón. Pero la verdad es que eso depende de la disponibilidad de cada país y de su desarrollo de ingeniería. Pero bueno, les dejamos a ustedes pensar una estructura que les guste. Un puente en arco, un puente atirantado, ¿cómo funcionarán? Un edificio interesante. Bueno, el edificio de la Biblioteca Nacional es bastante divertido. Un edificio en esquina que tiene, ¿vieron? Que tiene un voladizo gigante, ¿cómo funciona? Todo el que quiera, creo que siempre vale la pena hacer estas cosas. Bien, como último comentario, por lo menos de lo que yo les voy a decir, las consultas que tengan sobre esto, ¿sí? La idea no es que los mandes a los ayudantes, sino que los suban al foro del parcial, ¿está bien? Porque tiene que haber, la idea es que todos estén en uniformidad de respuestas y de condiciones, así que cualquier duda la pueden subir ahí, nos pueden igual mandar un mail y decir, hola, mandamos una pregunta al foro, pero tratemos de que las consultas sean por esa vía, ¿está bien? Yo ahora el Zoom lo voy a dejar abierto hasta la 1 para el que tenga preguntas de las preguntas de parcial o preguntas de lo que tienen para el TP. Tienen todo el fin de semana hasta el lunes a la noche para hacerlo. Si se fijan entre 4, están calculando 2 estructuras y 3 líneas de influencia cada uno. El trabajo en sí de hacer a mano es corto, ¿sí? Tienen que hacerlo presentable, digamos, las preguntas contéstelas en Word, en algo prolijo, ¿no? Que es un parcial, digamos. Pero esto queda abierto, así si tienen preguntas todavía, no les quedó claro algún modelo que los que tienen que hacer, o los quedó alguna cosa del parcial, o que quieren seguir puteando por el parcial, queda abierto toda esta hora hasta la 1. Sí, idealmente las preguntas están contestadas en un Word, obviamente los cálculos que hacen a mano no los pasen a Word, hagan escaneo de las hojas en forma prolija, y los archivos de Atenea adjuntos. Idealmente, si en una pregunta están contestando de cómo es la diferencia de uno con otra, estaría bueno que pongan la foto una al lado de la otra para entender la comparación que están haciendo. Es un informe, digamos. Por sobre todas las cosas, esperamos que les sea interesante.
Lo que es a mano es los ejercicios que dicen resuelva por el método que usted elija. Es decir, lo que dice trazar líneas de influencia o resolver por cinemáticas o estáticas, eso háganlo a mano, porque es lo que están acostumbrados. Si lo quieren hacer en un Excel pueden, pero digamos, saben hacerlo a mano. Y todo lo que no dice trace línea de influencia o define estado de carga o no dice resuelva por el método que elija, todo eso va, todo lo demás se resuelve en Atenea y se fue. No hay problema. No hay de qué.
Sí, no hay problema. A ver, comparto el whiteboard. La idea es esta. Estás viendo mi pantalla, ¿no? No estás viendo un PDF. Sí, sí, veo tu pantalla. Genial. Entonces, vamos a ver el problema en 3D. A ver si estamos todos de acuerdo. Esto de acá son los 75 metros, ¿no? Es la luz. Bueno. Y esto de acá, yo vengo corto con mi tijera. ¿Y qué es lo que veo? Veo una losa y 4 vigas. Entonces yo esto puedo pensar que es, como esto mide 1,75 y el puente tiene 75 metros de largo, nada me impide pensar que esto es una barra de 75 metros con una inercia. ¿Cuál será la inercia? La inercia respecto si yo acá pongo el baricentro, ¿no? La barra está pasando por el baricentro, tengo mi eje Z, mi eje Y. No, este es el eje Z, este es el eje Y. El eje X saliente es el eje de la barra. Bueno, si yo te digo calculame el momento de inercia de este corte, esa inercia I es 1 metro a la cuarta. Entonces el puente está conformado por un tablero que es esta viga de acá, esta losa con vigas, en términos longitudinales, se comporta como una gran viga de inercia 1 metro a la cuarta. Esto que lleno en verde es la sección transversal del tablero, es decir, qué es lo que pasa si yo corto perpendicular al eje X del puente. Una pregunta en eso. Sí, No estaría entendiendo bien, o sea, las 4 vigas de hormigón pretensado y la losa de hormigón armado. ¿Dónde las veo eso? ¿dónde las ves? ¿Dónde? ¿En qué cosa? En el dibujo que estás haciendo ahora, no sabría dónde están las 4 vigas de hormigón pretensado. ¿Qué serían? Acá está la viga 1, acá está la viga 2, viga 3, viga 4. Estoy viendo la sección de las vigas, ¿no? Porque las vigas las estoy cortando. Y acá están los pedazos de losa. Ah, perfecto, perfecto. Dale, perfecto, ahí entendí. Toda esa gran cosa, a fin de cuentas, es una viga. A fines prácticos para las cargas que estamos analizando, es una viga. Estamos obviando efectos torsionales, cosas de problemas 3D que no entran en un análisis simplificado. Una última pregunta. ¿Todas esas 4 vigas de hormigón pretensado se está viendo al final del puente? No necesariamente, es un corte. Si yo vengo y parto esto en Claro, dos, o en cualquier lado. veo lo mismo. Es constante a lo largo de Ok. todo el puente. Pero lo estás modelando como uno, digo, esas 4.
Sí, el 4 y la losa lo modelo como una gran cosa de inercia 1 metro a la cuarta. Entonces, mi modelo, a fin de cuentas, es una barra. Perfecto, Y después estarán las pilas, ¿no? gracias. No hay problema. Claro, las dos pilas son a 25, gracias.
Santiago, Sí, decime. perdón, pero te consulto el de viga continua, puente de viga continua. Sí. Eh, tipo, porque estoy leyendo recién el TP. Mi duda está en que la viga es continua, el tablero es continuo. Solamente se ponen apoyos en las pilas, que dijiste que era el mecánico para el punto A. Sí. Eh, Digo, el tablero tiene que ser continuo, o sea, no hay nada en medio. No hay nada en el Tengo medio. las dos. Viga. Ah, ok. Está Ah, la perfecto. viga que apoya en estas pilas acá. La pregunta es cómo apoya. Es una unión rígida, hay articulaciones. Claro, bueno, en el punto A se supone que es el apoyo mecánico, que es un apoyo fijo, nada de articulaciones. Un apoyo fijo permite giros. Sí. Entonces, si permite giros, esa unión no es rígida, Ah, perdón. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo sería esa unión? Con el apoyo mecánico. Claro, es apoyo mecánico que genera entre la pila y la viga. ¿Una unión rígida? ¿Qué tipo de unión genera? No, no sería rígida, digo, porque digo, el giro lo permite. El giro lo permite, entonces, ¿qué tengo que poner en el modelo? Una articulación. Una articulación. ¿Dónde? En lo que une la pila con el tablero. Exactamente. Acá hay articulaciones. Ah, está bien, ahí entendí bastante. Claro, me confundía poner la articulación y que el tablero sea continuo, pero claro, ahí entendí. La viga sigue siendo continua, la articulación está en la unión viga continua, columna, viga continua, pila. Ah, perfecto, gracias. Y cuando la viga continua tiene una péndola en vez de un tabique, tendrás que reemplazar esto por una péndola. Claro, que la péndola es una biela, Es una biela. prácticamente. Perfecto.